Bueno, estamos contentos. ¿Nos extrañaron, hermanos? Yo sé que algunos sí nos extrañaron y sé que otros no nos extrañaron. Y sé porque me lo dijeron abiertamente, ¿verdad? O sea, me lo dijeron así. Nosotros sí los extrañamos, estamos contentos de estar aquí. Reciban un saludo de la iglesia Cristo Todo es Todo Nuevo de San Juan del Río, donde estuvimos ministrando. Fue un tiempo en donde pudimos ver que los hijos de Dios nos movemos siempre en el propósito del Padre. Nosotros teníamos planeado ir a hacer un trámite, ustedes saben, el trámite de la titulación de la escuela. Y se consiguió el trámite. Se andaba llevando mi agua, ¿no? Y se consiguió el propósito, más pudimos hacer el trámite, gracias a Dios. Pero al estar en aquel lugar nos pidieron que compartiéramos en la iglesia y pasamos un tiempo muy hermoso con la iglesia, en donde hablamos y pudimos sembrar la semilla que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? Y fue un tiempo de bendición, de luz. La iglesia recibió la palabra con un corazón muy, muy abierto. La iglesia estaba pasando por un proceso de 21 días de ayuno y nos tocó justo estar en medio de esos 21 días de ayuno. Y lo que los pastores nos comentaban es que fue como esas cosas que salen de Dios y que Dios va acomodando todo, así fue. Y en la siguiente semana ministramos a los varones. Me gustó mucho la reunión que ellos tienen de varones. Les voy a decir por qué. Porque en la reunión de varones había como 20 varones. Y es raro hoy ver reunión de varones y que estén los varones, ¿sí? No está ahorita mi hermano Isaí, pero cuando nos hacemos la reunión, somos 5, 6 varones y ellos eran 20. No había pan, no había comida, no había nada. Era orar y recibir palabra. Entonces vivimos un tiempo muy bonito también con ellos. Participamos de un acto de adoración pública que ellos con eso terminaron sus 21 días de ayuno y fue un momento muy bonito. Entonces, amados, pudimos descansar también, no les quiero mentir, no íbamos de vacaciones, pero pudimos descansar, pudimos ver cómo Dios nos proveyó para poder realizar este viaje en todo. Entonces, le damos muchas gracias a Dios porque ya estamos aquí, porque nos permitió estar aquí. Quiero que abra su Biblia. Voy a hablar de algo que el Señor me ha estado hablando durante algún tiempo. Sé, amados, que por lo que vi en las redes, que Dios ha estado hablando a ustedes, a la casa, en este tiempo que nosotros no estuvimos. Y Dios les habló de la obediencia. Entonces creo que lo que vamos a hablar hoy, vamos a comprender un poco más la obediencia. Quiero que vaya conmigo Hebreos 2:14, un versículo que enseñamos mucho en las casas. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, me presento delante de ti, Señor, y oro, Padre, para que podamos prestar atención a tu palabra, Señor. Que pongas las palabras correctas en nuestra vida, Señor, en nuestros labios. Nos hacemos a un lado para que seas tú quien hable. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
Amados, una de las cosas que nosotros vemos en las clases de educación emocional que hemos tenido en la iglesia, hablamos de las emociones, y una de esas emociones de las cuales hablamos es el miedo. El miedo definimos el miedo como la certeza de que algo malo va a pasar, pero que yo no tengo los recursos necesarios para enfrentarlo. Es decir, no sé si alguno de ustedes se peleó en la escuela alguna vez. Bueno, yo sí me peleé muchas veces. Y me acuerdo una vez, tenía 8 años y me iba a pelear con uno de sexto que tenía 11 años. Y yo sabía que no tenía los recursos necesarios para enfrentarme a eso. ¿Sí? Gracias a Dios el tipo tuvo misericordia de mí porque me vio muy niño y no me hizo nada. El miedo se genera así. ¿Por qué? Porque yo creo que algo malo va a pasar, pero creo que no tengo los recursos necesarios para enfrentar el miedo. Pero a diferencia del miedo, de otras emociones, el miedo se caracteriza por algo más. El miedo no solamente es una emoción, sino que también el miedo proviene de un espíritu, ¿sí? Es decir, hay una potestad espiritual basada en el miedo. Y ahorita le voy a explicar por qué. Tener miedo es funcional. El miedo Dios nos lo dio ¿para qué? Para sobrevivir. Por eso tenemos miedo. Usted no va a estar en medio del bosque a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no se va a dormir relajadamente como si nada pasara a la intemperie. ¿Por qué? Por miedo. Eso usted lo va a hacer, estar alerta, hiperalerta, vigilante, y se va a cuidar, lo ayuda a sobrevivir. Pero el problema es cuando el miedo se convierte en un estilo de vida. Entonces la psicología habla de varias cosas, varios aspectos que produce en nosotros el miedo. Por ejemplo, algo que produce en la fisiología, en el cuerpo, es decir, que cuando uno tiene miedo, ¿qué pasa? Que el corazón bombea sangre y la envía a las piernas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para huir. O sea, el miedo produce en nosotros que huyamos. ¿Qué otra cosa hace el miedo? Empieza a latir más fuerte el corazón, le da... nosotros sentimos como si bombeara muy fuerte, claro, porque se está preparando, descarga adrenalina, porque está preparando para correr, para huir. Eso hace el miedo en nosotros. Psicológicamente hace algo. ¿Qué hace el miedo en nosotros? El miedo lo que hace es que hace que veamos la vida a través de un túnel. Usted ha visto, ¿se acuerda cuando era niño y agarraba una cartulina y la enrollaba y hacía como si fuera un telescopio y miraba? ¿Sí? Bueno, eso hace el miedo. El miedo hace que veas todo en un túnel. ¿Por qué? Porque te da una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta que te da? Huir. Esa es la respuesta que te da. Entonces fíjese lo que pasa. Que dicen algunos psiquiatras, y una de las psiquiatras que yo he escuchado mucho y he aprendido mucho de ella dice que nosotros tenemos en el cerebro una parte del cerebro que se llama amígdala. ¿Sí? La amígdala es la que se encarga de que el cerebro pueda comprender qué situaciones de riesgo, de miedo, y produce que nosotros tengamos miedo. ¿Sí? Entonces, dice que a veces la amígdala secuestra al cerebro. ¿Qué hace una persona secuestrada? ¿Tiene libertad? No, no tiene libertad. Entonces la amígdala secuestra al cerebro, es decir, el miedo secuestra el cerebro y entonces ahora nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Por miedo. Es decir, no razonamos, ¿sí? No razono cuando tengo miedo, veo solo una posibilidad y se me cierra el mundo. ¿Nunca le ha pasado que a veces sufre una situación así que parece que es tan grande y no sabe qué hacer? Bueno, es porque su amígdala secuestró el cerebro y no tiene capacidad de pensar. Por eso es bueno que cuando uno tiene miedo no tome decisiones precipitadas, porque a lo mejor nuestra amígdala puede secuestrar al cerebro y no pensamos. Ahora, cuando eso pasa, nuestro cerebro se acostumbra, cuando nosotros todo el tiempo tenemos miedo, ¿sí? Nuestro cerebro se acostumbra a algo. Hay algo que el cerebro tiene que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de hacer nuevas conexiones, ¿sí? Entonces un niño tiene el cerebro limpiecito completamente. Al niño usted le enseña una palabra, se genera una conexión. Otra palabra, se genera otra conexión. Le enseña un juego y empieza a generar conexiones y conexiones y conexiones. Conforme envejecemos, esa capacidad se va perdiendo.
El cerebro deja de tener esa capacidad de neuroplasticidad. Por eso cuando envejecemos es más difícil aprender. No es imposible, pero nos cuesta más. ¿Se acuerda que cuando era niño aprendía todo bien rápido? ¿Se acuerda usted de eso? ¿O no se acuerda? Bueno, cuando yo era niño, segundo año de primaria, me dijo el maestro: ten, vas a leer. En mi época se estilaba así, no sé ahora, ¿verdad? Quizá ahora hagan otro tipo de cosas, pero en mi época se estilaba: esta es una lectura de un personaje de la historia mexicana, tú la vas a leer, ¿no? Como yo era el niño que mejor leía, tú la vas a leer. Entonces me dice el maestro: léela todos los días, léela muchas veces para que cuando te presentes lo hagas muy bien. Entonces yo empiezo a leerla, ¿y qué cree que pasó? Me la aprendí de memoria la lectura. Entonces yo al último dejé la hoja y la dije de memoria, porque cuando uno es niño aprende muy rápido. Ahora dígame que me aprenda algo de memoria ahora y ahora me cuesta, batallo, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos envejeciendo, es una cuestión normal. Entonces cuando yo tengo miedo y empiezo a actuar en el sentido o conforme al miedo, mi cerebro genera nuevas conexiones que se generan a través de ¿qué? Del miedo. Entonces se genera en mi cerebro algo que le llaman estructuras de pensamiento, ¿sí? Y vivimos bajo estructuras de pensamiento. Por ejemplo, le voy a decir una estructura de pensamiento que todos tenemos, ¿sí? Necesito tener trabajo con seguro. ¿Está bien o está mal eso? Pero esa es una estructura de pensamiento forjada por el miedo. Porque lo que se esconde detrás de ese pensamiento es: si no tengo seguro y algo me pasa, me voy a morir. La gente con seguro no se muere. No, sí se muere. ¿Sí? Hay gente que vive en el rancho, nunca tiene seguro y vive 100 años. Entonces yo analizo las cosas de manera racional, y aunque hay cierta lógica en eso, no le voy a negar que no hay lógica, se convierte en una estructura, de tal manera que cuando usted se queda sin trabajo, se angustia, tiene miedo. ¿Por qué? Porque no tiene, y dice: si algo le pasa a mi hijo, si algo le pasa allá, ¿qué empieza a hacer? Que su cerebro empieza a ver todo a través de un túnel. Todas las posibilidades se cierran y ya no hay posibilidades más que solo una: consigue trabajo con seguro, consigue trabajo con seguro, y todo el tiempo estás pensando en eso. Al último agarras el trabajo, peor trabajo que sea. ¿Por qué? Por miedo. Son estructuras de pensamiento. Las estructuras de pensamiento en la gente gobiernan. ¿Por qué? Porque yo hago cosas por miedo o dejo de hacer cosas por miedo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que le digo: amados, vamos a hacer una caminata. Es un suponer, los varones, ¿verdad? No crean que, porque yo sé que ellos no es su debilidad. Vamos a hacer una caminata, 6 de la mañana, sábado, a Chipinque. Vamos a caminar 1 hora y media, 2 horas, orando. Vamos a llegar arriba, vamos a adorar, va a haber una palabra arriba, regresamos orando, ¿sí? Yo sé que los varones de aquí están puestos, ¿sí? Y luego va a decir uno: no, fíjate, no, porque fíjate que me sale un puma, ¿no? Es que escuché que en Chipinque acaban de detectar leones, ¿sí? O un puma o algo, qué sé yo. Y no va. ¿Por qué? Por miedo, ¿sí? Entonces el miedo genera estructuras de pensamiento que gobiernan a la gente. Usted tiene que comprender ¿por qué gobiernan? Porque en función del miedo tomamos decisiones. No, yo no voy a comprar eso porque luego si me quedo sin nada. No, yo no voy a ir allá porque si me pasa algo malo. No voy a salir porque está haciendo frío y si me enfermo. Y entonces tomamos decisiones en función del miedo. Son estructuras de pensamiento que gobiernan. La Biblia le llama fortalezas, muros de contención que se crean para proteger. Ahora, fíjese lo que pasa cuando el miedo se convierte patológico. Cuando el miedo es patológico, cuando yo tengo miedos que son irracionales, ¿sí? ¿Cuántos le tienen miedo a los tiburones? Nada más Antonio no levanta la mano y es el único que le creo. No le tenemos miedo a los tiburones. Ahora, es un miedo racional, ¿verdad?
¿Qué sería lo irracional? Que usted diga un día en la mañana se levante, vaya a irse al trabajo y diga, no, no voy a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a los tiburones. Eso sería irracional. ¿Por qué? Porque no hay tiburones aquí. No existen los tiburones aquí. Ahora, si usted trabaja en un buque pesquero, pues ahí sí, ¿verdad? Pero si usted trabaja en una oficina, ¿cómo le va a tener miedo a los tiburones? Cuando el miedo se convierte en una patología, nosotros tenemos miedos irracionales. Es decir, le tenemos miedo a cosas que no tienen sentido, que no son lógicas, ¿sí? Vas al médico, el médico te dice, porque los médicos no sé por qué tienen esa frase, te checas. No, usted tiene salud de un quinceañero, de una quinceañera, ¿verdad? Usted es un toro, usted puede hacer lo que sea, ¿sí? Y luego usted sale, no voy a comer esto porque, ¿y si me enfermo? Y no voy a hacer esto porque si me enfermo, aunque su salud es perfecta, es un miedo irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no tiene lógica. Ya le dijeron que usted está bien, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no se va a morir y que no se va a enfermar. Nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, así es la vida, ¿sí? Pero no puedo encerrarme por miedo, ¿sí? No puedo encerrarme. ¿Qué pasa? Que cuando el miedo se convierte en una patología, ahí viene lo espiritual. El miedo te esclaviza. Eres esclavo del miedo. Según la Biblia, hay varias cosas que nos hacen esclavo. Una de las cosas que nos esclaviza es el pecado, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Romanos que nos convertimos en esclavos del pecado. Pero según lo que dice Hebreos, también somos esclavos del miedo. Porque Satanás dice que funda un imperio ¿sobre qué? Sobre el miedo a la muerte. Entonces, el origen de todos nuestros miedos es el miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a las víboras? ¿Por qué? Porque si me muerde, me muero, ¿verdad? Por eso le tengo miedo a la víbora. Es decir, a lo que le tengo miedo es a morirme, realmente. No es tanto a la víbora, es a lo que va a producir la víbora en mí. Entonces, cuando el miedo se convierte en una patología, empieza esta parte que es espiritual y que esclaviza a la gente. Usted va a ver, Egipto tenía un imperio basado sobre ¿qué? La muerte. Un libro sagrado que habla de la muerte. Los grandes centros históricos de Egipto, ¿qué son? Tumbas, ¿sí? Ahora, Dios saca a Abraham de Egipto porque era un lugar gobernado por la muerte, ¿sí? Lo saca de ahí, a todo Israel lo saca de Egipto. Porque cuando el miedo se convierte en una patología, hay un espíritu que gobierna. La sociedad es gobernada por un espíritu a través del miedo. Hay COVID, no salgas porque te vas a morir. ¿Qué es? Miedo. Entonces, fíjese lo que dice la palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? Otra cosa que hace el miedo, antes de entrar a eso, porque quiero dejárselo. El miedo deteriora, produce en nosotros distorsiones cognitivas y afecta la identidad de nosotros. Espiritualmente, ¿sabe qué hace el miedo? Que empezamos a vivir en función de supervivencia, sobrevivir, en vez de función de propósito. ¿Sí? O sea, no, es que yo no puedo ir a Argentina porque si voy me van a correr del trabajo. ¿Qué estoy pensando? Sobrevivir. No estoy pensando en propósito. No, es que yo no puedo hacer esto porque si hago esto, no voy a tener casa. Estoy pensando sobrevivir, no estoy pensando en propósito. Ahora, fíjese lo que dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, verso 30 al 32. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 30 al 32. Dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneces en mi palabra,
son verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué hace el miedo? Te esclaviza. ¿Qué hace la verdad? Te libera. ¿Sí? Pero yo quiero, aquí Jesús nos da un camino para nosotros ser libres, y vamos a analizar cómo es ese camino. Primero, Jesús se levanta a hablar y se mete a la sinagoga, donde están los fariseos y donde están los judíos. Y era la fiesta de los tabernáculos. Y ese día los fariseos y los judíos tenían una costumbre, una tradición. En el patio de la sinagoga levantaban unas lámparas. Esas lámparas tenían un símbolo. ¿Cuál era el símbolo? La columna de fuego de Israel en el desierto. Eso era lo que simbolizaban. Se prendían para que la gente recordara. Ese era el punto. Que la gente recordara que habían tenido una columna de fuego que en la noche en el desierto los guió. Entonces Jesús se levanta y ¿sabe qué les dice a los judíos? Se levanta y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me siga a mí nunca andará en tinieblas. O sea, yo soy quien los va a guiar. No es la columna de fuego, soy yo quien los va a guiar. Entonces, ese discurso de Jesús es disruptivo, porque es como cuando yo les hablo de la Navidad. O sea, ¿cómo se ponen ustedes cuando les hablo de la Navidad? Sale ahí el pastor, no les gusta que hable de eso. Bueno, para el judío era igual. Era una costumbre, una tradición, algo que ellos creían, que defendían, que era parte de su historia. Y de repente se para Jesús y les dice: yo soy la luz del mundo. Entonces ellos se enojan. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay unos pocos que creen. ¿Por qué creen? Dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, aquí voy a comenzar para que usted preste atención, porque creo que a veces hay palabras que son de luz para nosotros. Y yo sé que hay gente que a veces está confundida y esto le va a traer luz, así que preste atención. Dice Jesús, dice la Biblia, que hablando estas palabras muchos creyeron en él. Sí. Ahora, las palabras abren nuevas realidades. Esto se va a oír muy metafísico, muy filosófico, pero le voy a explicar por qué. Imagínese, le voy a contar, al cabo mi esposa no me está viendo, entonces está ahí, me va a escuchar, pero no me va a ver, no va a ver en las caras, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a mi esposa, ¿sí? A mí me impresionó ella en muchos aspectos y nos convertimos en mejores amigos. Era mi mejor amiga, ¿sí? Entonces yo platicaba con ella y le contaba mis problemas y mis traumas, y ella era un poco más reservada que yo. Entonces ella hablaba, pero hablaba menos de sus cosas, pero a veces después de quitar varias capas hablaba, y éramos muy amigos. Y luego un día resulta que hacemos una vuelta. Ella iba a cantar en un lugar y yo la acompañé. Íbamos a ese lugar y entonces de regreso, como era la noche, yo como un caballero, ¿verdad? Digo, yo te voy a acompañar. No tenía carro, andaba en camión. Entonces me subo al camión con ella. Dios mío, ya salió. Me subo al camión con ella y le pago el camión a ella y a otra muchacha que iba con ellos, con nosotros, que venía con nosotros. Les pago el camión, ellas se pasan, yo me entretengo con el chofer. Cuando voy atrás, resulta que la amada pastora estaba sentada con un muchacho que ella conocía, ¿sí? Dios mío. Y entonces ya me amenazó, ya me dijo, bájale, me dijo. Entonces yo me pongo atrás en el camión y la veo, y yo me enojé mucho. Estaba furioso, súper enojado. Me quería bajar del camión inmediatamente.
Y bueno, ya nos bajamos más adelante, cenamos, ta. Pero cuando yo me voy a mi casa, yo empiezo a preguntar, ¿por qué me enojé tanto? ¿Por qué me dio coraje? Si ella no es mi novia, no es nada mío, no es solo mi amiga, ¿por qué me enojé tanto? Y me empecé a preguntar, y entonces yo me di cuenta que me estaba enamorando de ella. Y entonces yo me empiezo a angustiar por una causa, porque ella era mi mejor amiga. Y yo no quería perder a mi mejor amiga, y yo sabía que eso podía hacer que perdiera a mi mejor amiga. Y entonces yo iba a verla casi todos los días y platicaba con ella. Y entonces un día estábamos sentados platicando ella y yo en la mesa, estábamos tomando café, ¿sí? Entonces estábamos ahí y yo estaba muy nervioso porque en mi cabeza estaba esta lucha de le digo, no le digo, Y entonces ella me nota nervioso y me dice, ¿qué te pasa? Usted sabe, yo siempre seguro de mí mismo, siempre alegre. Ese día no, entonces ella lo notó, era muy evidente. Entonces me empieza a preguntar y yo le digo, es que te quiero decir algo, pero no sé si decírtelo, y así estoy un rato. Y ella me dice, pues dímelo ya, ¿no? Yo no sé si ella sabía o no, yo creo que sí, no sé. Dice que no, pero... Entonces yo ya le digo, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de ti. Y tengo miedo porque tú eres mi mejor amiga y no quiero perder tu amistad, ¿sí? Ahora, ¿quiere que le cuente más? Para la otra predicación les cuento más. Ahora, fíjese algo, porque este es el punto importante. El punto es este. Nuestra realidad, ¿cuál era? La amistad. Esa era nuestra realidad. Cuando yo hablo y yo digo lo que siento por ella, se abrió otra realidad. ¿Cuál es la realidad? Esta que vivimos. Entonces, aunque parece ser que es muy metafísico, muy filosófico, las palabras abren realidades. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús habló y esas palabras le abrieron una nueva realidad a los judíos. Ellos tenían una realidad. ¿Cuál era su realidad? La columna de fuego. Esa era su realidad. Pero cuando Jesús habla, Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Esas palabras a los judíos que creyeron les hablan una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? Ya no hay columna, ahora hay Cristo. Esa es una nueva realidad. ¿Por qué se dio? Por las palabras. ¿Qué hizo las palabras de Jesús en los judíos? Activó la fe, produjo fe, porque ellos, dice la Biblia, en lo que leímos, que creyeron. Ahora, fíjese lo que pasa. Ellos creyeron, pero a pesar de que creyeron, no conocían la verdad, tenían fe. Creyeron que Jesús era el Mesías, que era la luz del mundo, pero no conocían la verdad. Entonces, las palabras le abrieron, activaron la fe en ellos. Como, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? Porque hay palabras que activan fe en nosotros. Hay palabras que activan fe, por eso hablamos cosas de fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando yo hablo palabras de incredulidad, ¿qué cree que se va a activar? Yo les digo, a ver, amados, ¿cuántos creen que Dios va a hacer milagros financieros? Más, ¿cuántos creen que Dios va a hacer caer oro del cielo? Diamantes, ¿no? Aquí está el hermano Alejandro, así. Un lingote de oro para esta casa. Y yo les digo, ¿cuántos creen esto? Entonces, si usted dice, yo sí creo, ¿sabes por qué? Porque vi que en otra iglesia, vi que en otro lugar pasó eso. Lo que yo hablo produce que el otro también crea. Pero si yo digo, nah, son pues mentiras, ya el pastor ya se piró, ¿qué va a pasar? Va a producir otra realidad, la incredulidad, pero no va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque esa incredulidad va a generar una estructura de todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le diga, hermanos, vamos a orar porque, no sé, la pastora está enferma, vamos a orar por sanidad, usted no va a creer. ¿Por qué? Porque ya decidió no creer.
ya se generó una estructura en su cabeza. No creo. No se activó fe, se activó incredulidad. Y esa falta de fe, ¿sabe qué hace? Esclaviza. Nos hace esclavos. Entonces fíjese lo que dice Jesús, porque ese es el camino para la libertad. El miedo esclaviza, la fe te libera. El miedo esclaviza, pero la fe te libera. Entonces dice Jesús: si vosotros permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mis discípulos. Es decir, no basta con creer. Creer es el primer paso. ¿Cuándo bautizamos a la gente? Cuando cree. ¿Por qué? Porque cree, lo bautizamos. Ahora, ¿ya es un verdadero discípulo? No, todavía no. Falta, ¿qué falta? Permanecer en las palabras. Entonces viene Dios y le dice a Toñito, al hermano Luis Antonio: hermano Luis Antonio, dice el Señor que Él te va a abrir las puertas de las naciones, y que vas a llegar y vas a traer un canto nuevo, y los cantos que Dios te va a dar a ti va a marcar a toda la generación. ¿Sí? Entonces aquí, en un ambiente de fe, donde todos creemos, Él va a creer, porque usted cree, ¿verdad? Y a lo mejor usted se va a parar y le va a decir: Toñito, voy a orar por ti, mira lo que se te ofrezca. Claro, porque creemos. Pero ¿qué va a pasar? Que él va a salir a la escuela, él va a salir al trabajo, y su fe va a ser probada. Es decir, hay una prueba que nosotros tenemos, que es la prueba del tiempo. Me dicen algo y yo tengo que probarlo con el tiempo, lo que me dicen. Entonces va a pasar tiempo y yo tengo que permanecer. Eso me hace un verdadero discípulo, que lo que recibo yo permanezca. Ya sé que las palabras de Dios abren una nueva realidad, pero ahora yo tengo que permanecer. Y eso no es de Dios, eso es mío. Eso me corresponde a mí. Soy yo quien tengo que permanecer. Y cuando las cosas se pongan mal, yo tengo que seguir creyendo en esa palabra. A mí me dijeron el año pasado que vino el hermano Ricardo, agarró mi cartera y me dijo: dice el Señor que nunca te va a faltar dinero. Nunca, siempre vas a traer dinero en la cartera. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree? Pero yo creo esa palabra. Aunque no traiga un peso, yo creo, yo permanezco. Porque eso me hace un verdadero discípulo. Permanecer en lo que Dios me habla. No solamente abrir una nueva realidad. Por eso no se trata de que prediques bonito, no prediques bonito, no. Se trata de lo que tu espíritu recibe y de lo que tú permaneces en esa palabra que te fue entregada. Entonces permaneces y ahora sí, eres un verdadero discípulo. Y cuando eres un verdadero discípulo, ¿qué dice? Conocerás la verdad. La palabra conocer tiene que ver con experimentar de primera mano. Entonces yo le puedo decir, les puedo hablar de algún personaje, ¿no? No sé de quién habla, pero imagínense un personaje, ¿no? Yo le digo: yo conocí a esta persona que es famosa y ustedes todos la quieren conocer. Entonces yo le digo: no, mira, mide 1.80, el color de piel es tal, usa este perfume, usa estos zapatos y todo. Y a lo mejor alguien le pregunta: oye, ¿tú no conoces a esa persona? Y usted no lo conoce, ¿pero qué va a hacer? Repetir lo que escuchó. ¿Sabes qué? Mide 1.80, usa esta ropa, ¿sí? Su experiencia no es de primera mano, es de segunda mano, porque realmente usted no lo conoce. Usted está repitiendo lo que otro que sí conoce. ¿Qué pasa cuando yo permanezco en la palabra? Me convierto en un verdadero discípulo. Y el verdadero discípulo, el que permanece en la palabra, conoce la verdad. ¿Qué es conocer? De primera mano. Entonces yo sé que Dios, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sí? ¿Cuántos han sido consolados y bendecidos por los testimonios de mi hermano Panchito, de mi hermana Nelly, de mi hermana Marian, respecto a la multiplicación de la comida? ¿Cuántos? Nos han bendecido sus historias. Ahora, ¿quién lo vivió? Ellos. Ahora me toca a mí vivir para que eso que ellos vivieron, yo lo viva. Entonces, cuando yo lo vivo,
ya no se convierte en un conocimiento de segunda mano, si es de primera mano, porque yo lo viví, porque yo te estoy hablando de mi experiencia. ¿Por qué les hablo de sanidad? Porque Dios me sanó a mí. No fue porque yo escucho a otro que sanó, no, a mí Dios me sanó. ¿Por qué les hablo de paternidad? Porque Dios me sanó a mí a través de conocerlo como padre. No es que aprendí de otros, sí aprendí, pero yo lo conocí de primera mano. Fue una verdad en mí que se reveló en mí. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando conocí esa verdad, ¡fum!, fui libre. ¿Cuántos quieren ser esclavos? ¿A cuántos les gusta la esclavitud? Medio calor. ¿Cuánto les gusta la esclavitud? Despiértese, amado, despiértese. Pero hay cosas que sin duda nos esclavizan. Ahora, ¿quieres ser libre de lo que te esclaviza? La verdad te hace libre. Permanecer te hace un verdadero discípulo, pero la verdad te hace libre. Solo el que permanece conoce la verdad. Entonces a veces hay momentos en los que tú has dudado, y has dudado mucho, pero el que permanece, hay una bendición del cielo por permanecer. Porque permaneciste cuando todo se puso gris, cuando todo parecía que no, tú permaneciste. Y hay una bendición del cielo que se abre, que se activa en ti. Y entonces viene, conoceréis la verdad. Conoces esa verdad, y esa verdad te hace libre de todo. De toda herida, de todo insulto, de todo abandono, de todo dolor. ¡Pum!, te hace libre. Yo viví una depresión de 3 años casi. ¿Y sabe qué pasó? Que en mi crisis, porque tuve una crisis de fe muy fuerte, ¿qué hice? Yo oré, enojado, lo que usted quiera, porque estaba enojado. Pero permanecí. ¿Y sabe qué pasó después de esos años? ¡Pum! Conocí la verdad. Y entonces fui libre de todo. Fue libre. El miedo te esclaviza. La verdad te libera. La fe te hace libre. Viene un tiempo, amados, para esta casa. 2 años de pelear. 2 años de que nuestras finanzas fueran golpeadas, nuestros cuerpos, la iglesia. 2 años. Pero viene un tiempo donde no podrás entrar a este tiempo sin fe. La fe te va a traer libertad. Creer en lo que Dios te dice, no en lo que la razón te dice. Porque imagínese cómo se alimentan 5,000 con 5 panes y 2 peces. Eso es la razón, te dice que no. La fe te dice que sí. Usted va a aprender que este tiempo va a vencer, y va a ser no solamente vencedor, bendecido por fe, por creer, por decir: yo decido creer, yo abrazo esa fe, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora le voy a decir una cosa. Nunca, amados, los ambientes nos hunden, sino que lo que nos hunde es lo que dejamos entrar. Eso. ¿Ha visto los barcos por qué se hunden? ¿El agua que está alrededor los hunde? No. El agua, si hay una ruptura, se mete el agua, esa agua que entra es lo que hace que hunda. ¿Qué quiere? ¿Por qué le digo esto? Porque yo quiero que usted sepa, las palabras que usted acepta, que usted recibe, que usted abraza, ¿eso lo va a mantener a flote o lo va a hundir? Eso. Fíjese lo que pasa. Génesis 15:4. 15:4 al 6. Dice: pero he aquí, la palabra de Jehová vino a Abraham diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo: contempla los cielos, cuenta las estrellas, y si puedes contarlas, así será tu descendencia. ¿Y qué dice?
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Qué decía la razón? ¿Se acuerdan la historia de Abraham, verdad? ¿Qué decía la razón? Que no ibas a tener hijos nunca. De hecho, se le aparece el ángel a Sara y a Abraham y les dice: en un año vas a concebir un hijo. ¿Y qué dice Sara? Yo ya ni tengo, discúlpenme la palabra, pero regla. ¿Cómo voy a concebir hijos? Es imposible, ¿verdad? La razón que dice: es imposible, no se puede. La fe te dice: mira el cielo, así será tu descendencia. Entonces Abraham, había dos voces, la de la razón y la de la fe. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Por qué se cuenta como padre de naciones? Como padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Por qué? Porque creyó. Porque en vez de escuchar lo que decía que no, dijo sí. En Abraham había una semilla de multiplicación. Pero cuando yo no creo, esa fe no se activa en mí. ¿Qué pasa? Que entonces lo que Dios depositó en mí desde la eternidad no se va a cumplir. No porque Él no quiera, porque yo decidí no creer, porque yo decidí no aceptarlo. Por eso no se va a cumplir. Pero cuando yo creo, la semilla que puso en ti da fruto, sale a la luz, crece. ¿Por qué? Porque creíste. Ahora, ¿quiere más? Números 13:31. Ya voy a acabar, amados, ya voy a acabar, no se apure. Pero los hombres que habían subido con él, Números 13:31 al 33. Números 13, pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son como hombres de inmensa estatura. También vimos allí a los nefileos, a los descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. ¿Qué dice la historia? Que Dios les dice: yo te voy a sacar de aquí de Egipto y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los saca de Egipto, los lleva a la tierra que fluye leche y miel, y cuando llegan, ¿qué hacen? Mandan 2 espías, uno de cada tribu. Llegan, ven la tierra, 10 espías dicen: sí, la tierra es buena, hay leche, hay miel, hay todo, pero hay gigantes, pero hay pueblos, hay descendientes de Anac, no vamos a poder con ellos, nosotros somos como cucarachos al lado de ellos, no vamos a poder, ¿sí? Y dicen: esa tierra es muy buena, pero nunca la vamos a poder tener. ¿Qué hizo que ellos dijeran eso? El miedo, ¿sí? Ahora hubo 2. Esos 2 dijeron: no, la tierra es buena, nosotros podremos contra ellos. Jehová está con nosotros, Él va a pelear con nosotros, nosotros podemos. Pero los otros, ¿qué dijeron? El capítulo 14, si usted lo lee en su casa, ¿sabe qué dice? Esos dijeron: no, ¿sabes qué? Vamos a apedrear a Moisés y vamos a levantar otro capitán y vamos a regresarnos, porque allá en Egipto teníamos tumbas. Aquí vamos a morir como perros en el desierto, pero allá teníamos tumbas. Aquí no tenemos carne, allá teníamos carne, teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos frijoles. El miedo te hace volver a la esclavitud. Cuando Dios te libera y empieza a hacer una obra en ti, el miedo hace que te regreses, produce en ti que te regreses. ¿Sabes qué fue lo que pasó en Israel? Israel no se regresó, pero nunca pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por miedo. Se quedó en el desierto por miedo. El miedo te esclaviza. La fe te libera, creer te libera, y tú vas a decidir qué palabras vas a escuchar. Eso tú lo vas a decidir, nadie lo va a decidir. ¿Qué palabras vas a dejar que entren en tu corazón? Esas tú las vas a escuchar. Ahora, vamos a otra más. Ya con esto termino. Jueces 6, capítulo 6, versos del 8 al 15, creo. Jueces 6, versos del 8 al 15. Dice:
Jehová envió entonces a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto, los saqué de casa de esclavitud, los salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los opresores, a los cuales eché de vosotros y les di la tierra. Y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses del amorreo en cuya tierra habitas, pero no obedeciste mi voz. Entonces el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció Jehová y le dijo: Jehová es contigo, varón fuerte y valiente. En otra versión dice: varón esforzado y valiente. Pero Gedeón contestó: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿En dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos relataron, diciendo: Jehová nos hizo subir de Egipto, pero ahora Jehová nos ha desechado y nos ha entregado en manos de Madián? Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo: ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no soy yo el que te envío? Y él le dijo: Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? Mi tribu es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? ¿Qué le habla? ¿Cuáles son las palabras que Dios le dice? Varón esforzado y valiente. ¿Y qué le responde Gedeón? ¿Le responde como un varón esforzado y valiente? No, le responde como un cobarde, con miedo. Pero Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué somos esclavos? Nos ha desechado Dios. Y le dice: ve con esta tu fuerza. Yo quiero que usted vea algo. Le pregunto: ¿Gedeón era valiente? No era valiente. ¿Seguro? ¿Cómo fue a pelear contra 10,000 con 300 después? Mire, cuando yo era, si quieren prender el abanico porque si hace calor ya. Cuando yo era, peleonero, ¿sí? 2 veces hice esto. Y 2 veces yo dije a 2 tipos que me caían muy mal, pero muy mal. Dije que yo me peleaba con 2 a la vez, ¿sí? Y gracias a Dios no hicieron nada, porque me hubieran golpeado, obviamente. Con 2. Este tipo fue a pelear contra 10,000, con 300. Le vuelvo a preguntar: ¿era valiente o no era valiente? ¿Sabe por qué sí es valiente? Sí era valiente. Porque la valentía es enfrentar tus miedos. Eso es lo que te hace valiente. No tener miedo. Valiente es el que enfrenta sus miedos. En la eternidad Gedeón fue creado valiente, pero la vida que él tenía le quitó la valentía, lo convirtió en un cobarde. La semilla de liderazgo, de valentía que había en él se apagó. ¿Por qué? Por miedo, porque el miedo esclaviza a la gente. El miedo hace que lo que Cristo te dio sea completamente infructuoso. Pero Gedeón decidió escuchar a Dios y creyó. Le dijo: ve con esta tu fuerza, ve, vas a liberar a mi pueblo. Y convocó al ejército y dijo Dios: no, son muchos, menos. No, todavía son muchos, menos. Al último quedó con 300. Ahora, dígame si no era una sentencia de muerte. ¿No era una sentencia de muerte? Pelear 300 contra 10,000, ¿no era una sentencia de muerte? Porque históricamente Israel no fue un pueblo de guerra. Los romanos sí, pero los hebreos no. Ellos eran ganaderos.
Era una sentencia de muerte. Pero aún así, el tipo juntó 300 y fue y peleó contra 10,000. Y Dios les dio la victoria. Entonces yo quiero terminar este tiempo haciendo esta pregunta para ti. ¿A quién quieres escuchar? Al que te va a decir, no, es que México se va a convertir en Cuba, en Venezuela. A lo mejor sí. No te voy a decir que no. Pero si Dios dice que Él nos va a sostener, yo voy a creer eso. Que aunque este país se convierta en una ruina, a mí Dios me va a sostener. Porque yo decido qué creer. Yo decido qué palabras voy a recibir en mi corazón. Porque las palabras que Dios nos habla abren realidades, pero también las palabras que yo hablo. Cada palabra que yo menciono, que yo pronuncio. Por eso dice Dios que nosotros vamos a dar cuenta hasta de nuestras palabras, porque también abren realidades. Póngase de pie, amados.